Vamos a ver ahora qué es un ecosistema. Bien, un ecosistema podemos definirlo de forma sencilla como la unidad de estudio en ecología, ¿no? Ya, pero vamos a ir viendo los detalles de lo que es en sí un ecosistema, y en base a eso ustedes pueden hacer su propia definición. Primero, que forma un ecosistema, como ven, es una comunidad. Acá te dice, un ecosistema es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una laguna, 10 pescados, 10 ranas, 10 plantas. Cada uno de ellos es una población. Es el número, la población es el número de individuos de una especie. Entonces, 10 ranas es la población. 10 pescados es la población de pescados. Y 10 plantas, la población de plantas. La suma de los tres sería una comunidad. En este caso sería 30. Entonces, le está tratando de hacer notar que un ecosistema está formado por la totalidad de seres vivos que viven en ese ambiente. Ya. Entonces, el primer aspecto, ya saben, una comunidad. El segundo es que esa comunidad esté integrado a su entorno. Y les aclara y les dice entorno vivo y no vivo. En otras palabras, se refiere a los seres vivos que están rodeando a este ecosistema. Y también lo no vivo, y en ese caso se refiere al agua, al suelo, tierra, etc. ¿Ya? Entonces tiene que estar integrado. Eso significa que se necesiten, ¿no? Unos a otros. Si no, no sería un ecosistema. ¿Ya? Bien. El tercer componente para que sea considerado un ecosistema es que en esa comunidad donde hay esa integración, además de eso, también la materia tiene que ciclar. Significa que la materia tiene que moverse. Ya están los ciclos biogeoquímicos que hablamos en forma genérica, pero cada ecosistema tiene su propio ciclo. Tenemos, por ejemplo, las plantas que fabricarán la glucosa, el animal que se comerá esas plantas, ¿no? Para sacarle su glucosa y su materia, ¿no? Otro animal que se comerá etcétera. Entonces, la materia tiene que estar constantemente moviéndose. Y por último, tiene que haber energía que fluye. ¿Ya? Eso significa energía que entra al sistema y sale al sistema. ¿Ya? Entonces, todo eso es un ecosistema. Obviamente se llama sistema porque se estudia bajo la teoría de sistemas, que es lo que habíamos de forma cortita hablado el día de ayer. Tiene que tener todo lo que hemos hablado: entradas, procesos, salidas, retroalimentación, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que algo sea considerado un ecosistema, debe tener todos sus componentes. No se olviden, seres vivos que componen una comunidad, que estén integrados con lo que le está rodeando, que la materia esté todo el tiempo moviéndose y que haya energía que entra y sale al sistema. A eso le vamos a llamar un ecosistema.
sistema, ¿no? Bueno, la materia, eso lo van a ver en su tarea, lo que son los ciclos biogeoquímicos. Ahorita les voy a explicar la parte de energía, ¿ya? Y ahí vamos a entender qué tipo de ser vivo hay en un ecosistema. Bien. Bueno, otro concepto que es importante entender es lo que es la biomasa. Ya, la biomasa es la cantidad, fíjense, de energía acumulada, o sea, energía. Pero, ¿por qué se le llama masa? ¿Ya? Porque no siempre la energía es electricidad, ¿ya? La energía tiene muchas formas, ¿ya? Por ejemplo, para los seres vivos, la energía que usan de base es la energía solar, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero las plantas convierten esa energía en materia, en moléculas de glucosa, proteínas, etc. Y eso, por lo tanto, genera masa, ¿ya? Entonces, un cuerpo vivo tiene masa, pero esa masa que guarda es energía en forma de masa. En otras palabras, todo su cuerpo es energía. Todo su cuerpo ya es energía. Ahora, por lo tanto, cuando hablamos de biomasa, nos referimos a esa energía acumulada en un cuerpo. Mientras nosotros estamos vivos, usamos parte de esa energía y el resto está ahí guardada para cuando lo necesitemos o para mantener la estructura. ¿Ya? Cuando morimos, nuestro cuerpo ya no usa esa energía, obviamente, pero todavía queda en forma de masa en su cuerpo. Pero esa energía puede ser aprovechada por otro ser vivo cuando se come un cadáver. Puede ser de repente un animal como un tigre que lo cazó, o cuando ya morimos, los gusanos, como le decimos, o otros insectos, pero aprovecharían esa energía que está guardada todavía ahí. ¿Ya? Por lo tanto, la biomasa es energía acumulada en un organismo, pero, como ven, siempre y cuando sea útil para el mismo organismo, o sea, para nosotros mismos como fuente de energía, u otro, en ese caso, si otro se lo come. ¿Ya? Eso se aclara porque a veces se encuentran restos, vamos a leer los famosos fósiles, que son restos de cuerpos de seres vivos que vivieron hace mucho tiempo, pero ahí ya no hay energía, ya se disipó. Ya, por lo tanto, no se le puede llamar a ese cuerpo biomasa. Pero un cuerpo que acaba de morir todavía es biomasa, porque se ha aprovechado por otros seres vivos. ¿Ya? Ahora, si bien ese término se puede aplicar a un cadáver de cualquier planta o animal fresco hasta que desaparezca, más que todo se refiere a la masa de todos los seres vivos, que puede medirse de repente en todo el planeta o por región. Ya es la totalidad de energía que vamos guardando en el cuerpo. Ya, debido a que la definición dice que esa energía debe ser útil para el mismo mes o para otro, y teniendo en cuenta que un cuerpo muerto todavía puede almacenar energía, esto algunas personas, algunos principalmente ingenieros petroleros, han usado eso para poder también considerar a lo que es el petróleo y el carbón mineral como parte de la biomasa, ya que el petróleo y el carbón mineral son restos de animales y plantas que existieron hace miles de años, que de alguna manera quedaron en grandes cantidades debajo del suelo y la presión
con miles de años lo convirtió en petróleo o en carbón mineral. Y desde que el ser humano lo puede explotar, se convierte también en algo útil para otro organismo, en este caso nosotros. Y por lo tanto, bajo esa idea, le están también metiendo eso como biomasa. Pero desde el punto de vista ecológico, solamente se refiere a los seres vivos actuales, bueno, y los cadáveres frescos, si ustedes quieren, como les mencionaba hace rato. ¿Ya? Bien, eso entonces sería biomasa. Bien. Bueno, entonces vamos a ver lo que les decía hace rato, que es lo que la energía fluye. ¿Ya? Esperen, la tengo. Vamos. Bien, entonces, como decía, para que un ecosistema funcione, la energía tiene que entrar y salir. ¿Ya? Por eso dice fluir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ingresa a un ecosistema la energía? Bien, como les mencionaba también hace rato, la energía va a llegar a un ecosistema del Sol principalmente. Ya no es la única fuente, ya hay otros seres vivos que absorben el calor del planeta, por ejemplo. Pero la principal fuente de energía para los seres vivos en el planeta es la energía solar. Y ahora esa energía solar entonces va a llegar a lo que son los productores. ¿Ya? Son seres vivos que capturan esa energía solar y la pueden convertir en masa, como les mencionaba hace ratito. Ahí tenemos las plantas, las algas y las cianobacterias. Las plantas y las algas capturan energía solar y con eso unen dióxido de carbono y agua y forman glucosa. Eso ya es materia. Y a partir de esta molécula pueden hacer muchas otras. Las cianobacterias capturan la energía del planeta, el calor del suelo, y para eso usan reacciones metabólicas con azufre. Generalmente suelen vivir alrededor de zonas termales, volcanes, en el profundo del mar, donde están botando las fumarolas que se llaman calor, o en profundidad de algunas cuevas. Ya son bacterias que no necesitan el sol y usan eso. Son escasas en la naturaleza, pero existen. Ahora, ellos producen la molécula, como sea glucosa u otras. Por eso se llama productores. Son los que producen la masa. Ahora, los consumidores primarios son los que se comen a los productores. ¿Ya? Ahí estarían los herbívoros, porque no saben que productores son las plantas y algas principalmente. Entonces, en consumidores primarios estaríamos hablando, por ejemplo, de la vaca, el caballo, etcétera, ¿no? Animales que comen plantas y algas. ¿Ya? Esos serían los consumidores primarios. Luego tenemos consumidores secundarios, que serían los que se comen a los primarios, los carnívoros, como dice ahí. Estamos hablando del tigre, león, los gatos, etcétera. ¿Ya? Esos serían los consumidores secundarios, los que se comen a los primarios. ¿Ya? Bien. Luego tenemos los terciarios, que serían los que se comen a toda la cadena. ¿Ya? Los consumidores terciarios se comerían a las plantas, se comerían a los herbívoros, se comerían a los carnívoros o incluso los descomponedores que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Los terciarios son los que están en la parte más alta de la cadena alimenticia y se lo comen
a todos los demás seres vivos, ¿ya? Y el ser humano es un consumidor terciario. No somos el único. Los osos, por ejemplo, también son terciarios, ¿ya? Pero los seres vivos, los consumidores terciarios, son los que hay en menor cantidad, ¿ya? Ahora, luego tenemos los descomponedores, que se comen también a todos, pero la diferencia es que los descomponedores se van a comer a todos cuando están muertos, ¿ya? En cambio, en este caso, lo que decía, el consumidor primario se come la planta viva, el secundario se lo va a comer también otro vivo, lo va a cazar, si ustedes quieren, lo va a comer. El terciario lo mismo. Nosotros los cazaremos, los mataremos para alimentarnos. En cambio, los descomponedores se alimentan de los restos ya muertos, ya los restos que quedan y que tienen que degradarse, ¿no? Lo que es la putrefacción, lo que alguna vez se escucha hablar. Entonces, los descomponedores son los que se comen los restos muertos de todos. Ya vamos a ponerlo con rojito, ¿ya? Entonces, se comen los restos muertos de las plantas, de los herbívoros, de los secundarios y de los terciarios, ¿ya? Bien, entonces, así la energía fluye dentro de un ecosistema. Pero ahora, ¿cómo sale la energía? ¿Ya? Para eso vamos a poner con color celeste. Ya, de esos 5 tipos de seres vivos, la energía va a salir en forma de calor principalmente. Es la principal forma de energía. Entonces, las plantas va a salir de nuevo la energía, también de estos, de estos, de estos y de estos. O sea, de todos sale la energía. Ya han visto que la energía entra por una sola vía, que es los productores, pero va a salir por varios lugares. Ya, como les decía, la principal forma de energía que sale es la calórica, el calor. Ya, el calor. Bien. Sin embargo, no es la única forma de energía que sale de un sistema. También puede ser el movimiento, electricidad, ¿no? Algunos seres vivos producen electricidad, luz, algunos seres vivos también producen luz, ¿no? Entonces la energía va a salir de alguna manera. Ahora, por lo tanto, para tener un ecosistema funcional, necesitamos tener todos esos seres vivos que están viendo para que se equilibre y la energía pueda fluir. Ya que si la energía no fluye, entonces los seres vivos empiezan a morir, ¿ya? Sin embargo, puede faltar los consumidores terciarios. En otras palabras, si los terciarios mueren y desaparecen de un ecosistema, el ecosistema va a sobrevivir, no le va a pasar nada, ¿ya? Pero si faltase cualquiera de los otros, un primario, un productor o un descomponedor, el ecosistema desaparece, ¿ya? Entonces los terciarios son los que pueden desaparecer sin afectar en nada al ecosistema. En otras palabras, nosotros podemos desaparecer el planeta y la vida seguiría. Pero si hacemos desaparecer las plantas, toda la vida del planeta se extinguiría, porque depende de eso como productores. Bien, ahora, les dice como tarea, bueno, una parte de su tarea, dice, no se la han leído, pero dice que tienen que investigar sobre piscinas ecológicas. Una piscina ecológica es una piscina, no es lo mismo que piscina natural, porque a veces lo confunden. Una piscina natural es una piscina que no la fabricamos nosotros, sino que en algún lugar, principalmente en los bordes de algunos ríos, en las rocas, se genera un hueco y ahí se acomoda y eso se vuelve en una piscina natural. Ya a veces hay esa pequeña confusión. Sin embargo, algunos lo van a tomar como lo mismo, ¿ya? Ya cuando nosotros tenemos una piscina, para poder mantener la piscina se consumen un montón de químicos, ¿ya?
¿Por qué se necesitan consumir químicos? Porque el gasto del agua es enorme. Ya, mire, con una piscina chiquita nomás que yo me compré de esas de armar hace un tiempo, la factura subió más de 300 bolivianos. Entonces, imagínense con esas piscinas grandotas, cuánto de gasto en agua representa. Por lo tanto, una piscina no se puede dar el lujo de botar el agua y volver a cargar. Eso no pasa. Lo que ellos hacen para mantener una piscina es usar químicos. Ya sucede que cuando nosotros entramos a la piscina, nuestras células, nuestro cuerpo, se van desprendiendo. ¿Ya? Y también la grasita que tenemos en la piel. Ya se va desprendiendo. Ya también caen insectos, se mueren ahí, una hoja que otra. ¿Ya? Entonces, estos restos de nuestro cuerpo y de lo que va cayendo como insectos y hojas, como les mencioné hace ratito, ya pueden favorecer el desarrollo de dos cosas en el agua. Uno, bacterias y dos, algas. Ya, las bacterias, si desarrollasen, volviesen el agua negra y con mal olor, lo que le decimos agua podrida. ¿Ya? Eso es por crecimiento de bacterias. Si creciesen las algas, el agua se volvería verde. ¿Ya? Y nadie se le va a usar nada en agua verde. Entonces, para evitar ese crecimiento, ¿qué es lo que hacen? Le van a poner cloro, eso todo el mundo sabe. ¿Ya? El cloro mata las bacterias, pero no mata las algas. ¿Ya? Entonces, pero mata las bacterias, entonces por eso pone cloro en cierta cantidad para que las bacterias se mueran. Ya, ahora para las algas usan sulfato de zinc, ¿ya? Es un cristal azul. Justamente el sulfato de zinc es el que le da ese colorcito celeste al agua, ya de una piscina cuando anida una vez. Ya, bien, estos dos químicos entonces matan tanto a las bacterias como las algas. Sus cuerpos muertos, que son microscópicos la mayoría de veces, van a sedimentarse en el fondo, o sea, van a caer y van a formar en el fondo un tipo barro, ¿ya? Entonces, para favorecer también su absorción, van a colocarle al agua unas sustancias llamadas floculantes, ya que lo que hacen es que todas las partículas de las bacterias, las algas muertas, se amontonen, ¿no? Se peguen, ya, y vayan formando partículas mayores para que sean más fáciles de extraer y capturar a través de un proceso de filtrado, ¿ya? De tal manera que después de haber puesto cloro y sulfato de zinc, ¿ya? Después de un tiempo que haga su acción, se aspira al fondo de la piscina para sacar todos estos restos. ¿Ya? Antes de eso, perdón, se colocan los floculantes para que se amontonen. Y esa misma agua va a entrar, va a salir, perdón, va a pasar por un filtro y va a volver a entrar a la piscina. ¿No? Así se hace el mantenimiento. ¿Ya? También se suelen usar otros químicos como el bromo, limpiadores, bueno, eso es lo que ahorita me acuerdo. ¿Ya? Entonces, se suelen usar otros químicos más para mantener esas piscinas. Eso se van acumulando en los filtros, y esos filtros que en realidad son piedritas de diferentes sustancias para poder capturar a estas que van a pasar por ahí, se van eliminando y se convierten en contaminantes del medio ambiente. Entonces, una piscina ecológica busca evitar justamente ese aspecto, el usar los químicos. Para eso, lo que se hace en una piscina ecológica ya es armar un ecosistema. No se olviden que lo que favorece el crecimiento de las algas y las bacterias son los restos de nuestra piel, nuestra grasa, algunos insectos u otras cosas que se mueran en esa agua. ¿Ya? Entonces, para hacer un proceso de limpieza de todo esto de forma natural, se va a armar un ecosistema que haga ese proceso de limpieza, y así no se usarían químicos. Para los que han hecho la tarea o están avanzando, ya debe ver esto. Ya le estoy dando parte de lo que es su tarea.
Bien. Entonces, aquí les tengo unas imágenes que son de repente muchas de las que ustedes ya han debido pillar en internet para que vean que es una piscina ecológica. Como ven, una piscina ecológica, van a ver que en su borde o en algún lado de la piscina, porque eso depende del diseño obviamente, ya van a ver que han armado un ecosistema. Miren, va a haber plantas, va a haber pescaditos por si acaso, ya. Entonces va a haber todo lo que hemos visto. Tienen que colocar, además de lo que son los productores, que no se olviden que las plantas serían los productores, ya tienen que poner consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos, por ejemplo, en este caso, fíjense, los separan en varios grupos, donde en cada uno de ellos ponen diferentes tipos de seres vivos. ¿Ya? Entonces, el agua de la piscina va a salir hacia estas áreas donde están estos seres vivos van a encargarse de alimentarse de nuestros restos y van a hacer todo el ciclo que hemos visto, y bueno, así el agua se mantiene limpia, no se usa químicos. ¿Ya? Entonces es una piscina ecológica. ¿Ya? Simplemente es una piscina con un ecosistema. Y para poder armar ese ecosistema necesitamos saber que tengo que poner cada uno de estos. Porque si yo no pongo todo eso, no funciona. O sea, si ustedes ponen plantas solamente, más bien la van a podrir más el agua. ¿Ya? O sea, tienen que tener también primarios que se coman, porque si no también esas plantas van a llenar toda la piscina. Tiene que haber alguien que las limite. Luego alguien que limite estas, porque si no también se van a comer todas las plantas. Así. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Entre todas. Incluso fíjense, por eso está ahí el número, que es el número de relación, ¿ya? De seres vivos. Significa que por cada 10.000 productores tengo que tener 1.000 consumidores primarios, 100 secundarios y 10 terciarios. ¿Ya? Obviamente voy reduciendo ese número dependiendo del tamaño de lo que necesita armar. ¿Ya? Pero eso es un ecosistema desde el punto de vista energético. Están viendo. Creo que se va a cortar unos minutos. Ya saben, de que se corta, se van rápidamente a la otra sesión. ¿Ya? Bien. Mientras se va cortando, vamos a ver ahora qué es un bioma. ¿Ya? Un bioma, como ven, es un conjunto de ecosistemas, ya, con características similares que ocupan una gran extensión del planeta. ¿Ya? Hay áreas del planeta donde existen tipos específicos de ecosistemas. O sea, hay varios ecosistemas, pero estos tienen características comunes, lo cual hace ver como si fuese un solo sistema gigante. ¿Ya? Hay varios tipos de biomas, que eso también está en su tarea, pero les vamos a hablar un poco. También en mi página, en el blog, les describe los más importantes. Dependiendo del autor, van a ver que algunos toman en cuenta 8, otros 10, otros 12. En sí, son lo mismo, solamente que algunos los subdividen, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la parte acuática, algunos lo subdividen en marina y de agua dulce, así. Entonces, varía un poquito, depende del autor, pero todos tienen lo mismo, así que no importa cuál me presente, yo lo voy a revisar. ¿Ya? Ahora, hay varios, como decía, que está en su tarea. Vamos a ver algunos solamente para escribir ellos y así ustedes pueden entender que es un bioma. Vamos a empezar con un desierto. Bien, yo creo que todos ustedes, aunque sea en la televisión, han visto un desierto. Ya la palabra desierto en sí significa sin vida, pero eso está muy alejado de la realidad. Sucede que no hay ni un solo desierto en el planeta que no tenga vida. O sea, todos los desiertos, aún los más feos, hay vida. Tal vez el ser humano no pueda sobrevivir en todos, pero hay vida, ¿ya? Ahora, los desiertos, bueno, no se trata mucho de eso, pero en forma genérica se subdividen en desiertos cálidos, desiertos fríos.
dependiendo si son zonas calientes o zonas frías. Ahora, ¿por qué son desiertos? Principalmente porque hay falta de acceso al agua. ¿Y por qué no hay agua? Eso depende del desierto. Algunos es porque hace tanta calor que no llueve. En otros de repente llueve, pero la calor rápidamente evapora el agua, no dejando que se absorba. Otros se puede ver a que el suelo es muy poroso, entonces ni bien llueve, todo se va rápidamente a lo profundo y no puede ser capturado por las plantas. Ya, bueno, y los desiertos fríos porque obviamente todo está congelado, ¿no? Bien, ahora, sin embargo, como les digo, hay vida, ¿ya? Hay plantas específicas, animales específicos, si bien no se ven a montón, pero sí se ven, ¿ya? Las plantas, por ejemplo, hay de dos especies que viven en los desiertos, ¿ya? Una están las cactáceas, que son los famosos cactus que les llamamos, ¿no? Los cuales han perdido sus hojas y han desarrollado solamente el tallo y las hojas se han convertido en espinas. Esto con el objetivo de no perder mucha agua por evaporación, y en el tronco tienen un gel que les ayuda a almacenar el agua por largos periodos de tiempo. Bueno, entonces las cactáceas, como les mencionaba, eran esas plantas que habían perdido sus hojas y que las han vuelto en espinas, ¿ya? Las espinas, dependiendo del tipo de cactus, puede cumplir una de las dos funciones siguientes o incluso combinarlas. Una de ellas es de defensa, ¿no? Si hay espinas, nadie se las va a comer. Pero la segunda, que es para lo que más usan, es para condensar el agua del aire, de tal manera que así se puede capturar agua del aire, escurrir hacia sus raíces y absorberlas, ¿no? Son plantas que liberan sustancias químicas que no dejan que otras plantas crezcan a su alrededor, ya se limitan la zona de crecimiento, ya, y pueden sobrevivir, como les decía, por mucho tiempo sin agua. Esas serían las cactáceas. Ya. El otro grupo de plantas que encontramos en las zonas de los desiertos son las suculentas. Ya, ustedes ven, es cierto, porque ahora el ser humano ha aprendido a criarlas, ¿no? Y las criamos para adorno, muchas de estas. Ya. Las suculentas son esas que ven, que algunas les llaman rosas verdes. Ya, son de diferentes variedades, muy bonitas. No sé si algunas han tenido en su casa. Ya. Son también plantas que estas han hecho la inversa a lo de las anteriores. Ya las otras lo que han hecho es desarrollar su tronco y perder las hojas. En estas han perdido el tronco y han desarrollado las hojas. Ya, la diferencia es dónde está el gel que les decía que almacena agua. En el caso de las cactáceas, el gel está en el tronco. En cambio, en las suculentas está en su hoja. Ya, es un gel que captura el agua y lo puede usar para almacenar agua por largos periodos de tiempo. Ya, entonces, estas plantas absorben muy poca agua, pero la van guardando para su uso. Obviamente también se crecen de forma lenta y como ven no son pues muy grandes, ¿no? Bien, eso serían las plantas, ¿no? Bueno, aquí está el famoso aloe vera. No sé, alguna vez lo han visto, ¿no? Pero su gel es muy usado, ¿no? Para diferentes cosas. Bueno, eso sería en cuanto a las plantas. Ahora, también en este tipo de bioma hay animales. Ya no son frecuentes de ver, porque la mayoría de estos animales que viven en los desiertos son animales nocturnos. ¿Ya? Entonces, el día no se los ve, pero la noche sí. Y eso incluye también a los insectos. ¿Ya? Sin embargo, hay uno que otro que se mueven en el día, ¿no? Bien. Entonces, uno de los mejores ejemplos para esto es el
lagarto cornudo. Ya. Ahí está, el lagarto cornudo. Es uno que vive en los desiertos o en los bordes de los desiertos, lagarto cornudo. ¿Ya? Se le llama así porque su cuerpo está llenito de unas espinas. ¿Ya? Ven. Antiguamente se creía que esas espinas eran un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando se lo investigó mejor, se vio que no los usaba como mecanismo de defensa. Ya, sucede que esas espinas tienen puntitas microscópicas hidrófilas, eso significa que atraen al agua. Y lo que hacen es hacer que en esas espinas se condense el agua. Y el agua entonces va escurriendo directo hacia su boca. Entonces, este animal, por ejemplo, no necesita consumir agua porque lo obtiene el aire ya directamente. Ya, otra rareza de este lagarto es que cuando se siente amenazado, bota sangre de sus ojos, chiletea, ¿no? Para asustar y luego escapar. Ya por eso en esta fotito una manchita de sangre, ¿no? Es una de sus defensas, botar sangre. Bien. Estos entonces obtienen agua del aire. Pero sucede que hay otros animales que lo que hacen es hacer una reacción química en la cual combina la glucosa más oxígeno y obtienen agua. Y hacen otras reacciones químicas que la van a ver en bioquímica unas cuantas, de tal manera que pueden obtener agua. Nuestro cuerpo mismo hace las reacciones químicas y puede obtener agua. Esa agua que no tomamos se llama agua metabólica. Es una agua que se obtiene por reacciones químicas. Es agua nueva. Fabricamos esa agua. Ya, pero por ejemplo el ser humano es muy ineficiente en esta función. Fabrica muy poco. Pero hay animales, insectos, que han adquirido la capacidad de fabricar el 100% de agua que necesitan. Entonces ellos solamente necesitan comer y producen su agua químicamente. ¿Ya? Esos serían los animales y plantas que suelen vivir en lo que es un desierto. Otro bioma sería la tundra. Este queda alrededor de los desiertos fríos, o sea, alrededor de los lugares congelados. De los 12 meses del año, 9 meses está así, congelado, como ven en esta imagen. Y estos son, por ejemplo, tundras. Ya se congela. En otras palabras, todo muere ahí por 9 meses. Pero hay 3 meses, que son los 3 meses de mayor calor, donde ese hielo se derrite y empieza a escurrir, ¿no? Formando unas zonas bastante húmedas, unos humedales o pantanos, ya que inmediatamente empieza a pasar esto, empiezan a crecer las plantas. Ya, las plantas de estas zonas son principalmente dos tipos. Las gramíneas, que son todos los que nosotros le llamamos pastos. Ya, los juncos, que son lo que nosotros le llamamos las pajas, ¿no? Los pastos altos. Ya, y los líquenes, que no son plantas, pero hacen un trabajo similar. Son una combinación de algas con bacterias que forman una capita verde sobre las piedras o las rocas, que eso, en su caso, de repente hay que ver sobre el cemento húmedo, que es una capita verde, son los líquenes. Entonces, en esta zona solamente hay ese tipo de vegetales. Como ven, no van a ver árboles ni arbustos siquiera, pero hay capas de pasto principalmente. ¿Ya? Entonces, durante este tiempo las plantas brotan, empiezan a desarrollar y van a botar su semilla antes de que los 3 meses acaben. Los animales de estas regiones son principalmente migratorios, significa que llegan acá solamente en la temporada de calor. Ya hay varias especies como los alces, los venados, pero los principales son las aves. Ya, hay aves que migran de una tundra a otra, en otras palabras, de un extremo del planeta a otro extremo del planeta. En estos lugares, lo que hacen ellos es usarlo de nido. Ya ahí ponen sus huevos y sus pichones obviamente tienen que aprender a volar antes de que vuelva a congelarse.
¿ya? Como les traen alimento a ellos y ellos van defecando, entonces eso ayuda a que la tierra se mantenga abonada y fértil para la siguiente temporada, ¿ya? Entonces sería la famosa tundra. Bien. Bueno, una más. Alrededor de la tundra tenemos la taiga. También son zonas frías, pero menos que la anterior. En este caso, de los 12 meses, 6 meses, la mitad está congelado y 6 meses está más cálido. Claro que al principio y al final también hay frío, ¿no? Entonces, aquí el tipo de vegetal que existe es del tipo de las coníferas. Las coníferas son árboles, como esos que ven, que tienen típicamente la forma de un cono, de ahí el nombre coníferas. Son plantas en formas de cono. Ya, el más famoso, el pino, ¿no? Por la Navidad, el arbolito de Navidad. No es el único. Ahí están los cipreses, que aquí hay algunos, por ahí van a ver, en la plaza, por ejemplo, el 24 de septiembre hay uno. Y algunas casas tienen uno que otro ciprés. Es también un arbolito parecido al pino, pero mucho más alto, de forma cónica. Este tipo de plantas han hecho que sus hojas cambien de forma. No son las hojas planas, sino tienen formas de espinas. Esto es para evitar que durante la época de enfriamiento, la nieve que va cayendo sobre las hojas las queme y las haga caer por el peso. Entonces, al tener forma de espina, el hielo le va a costar quedarse en la planta. La otra característica de estas plantas, de estos árboles principalmente, porque son árboles, es que tienen una sustancia anticongelante, una sustancia que evita que se congelen. Por lo tanto, estas plantas están activas durante todo el año. Los animales también son generalmente migratorios, o sea, llegan y se van antes de que se vuelva a congelar, pero hay algunos que son de tipo de hibernación. Eso significa que duermen durante las temporadas más frías y están activos en las temporadas más cálidas. Ya, el mejor ejemplo de eso es el oso. ¿Ya? Los días más fríos se mete en cuevas, se encierra y ahí duerme por 3 meses. Luego vuelve a salir otra vez. ¿Ya? Entonces sería la taiga. Nuestra ciudad, Santa Cruz, está dentro de lo que se conoce como bosques mediterráneos. ¿Ya? También aquí por si acaso en Bolivia tenemos casi todos los biomas. Digo casi todos porque nos falta el bioma marino. Miren, si no hayamos perdido el mar, hemos considerado el país que tenga todos los biomas. Bueno, en nuestro bioma, que como decía, son bosques bosques mediterráneos, tenemos árboles de diferentes especies, una amplia variedad, pero que son de mediana altura, no crecen muy alto. ¿Ya? Sus hojas son perennes, eso significa que los árboles durante todo el año tienen hoja. Y eso para que no lo confundan con los bosques, de hoja caduca, que es otro bioma, donde en otoño pierden sus hojas. En cambio, en nuestro medio, no. Son principalmente árboles de medio tamaño, arbustos y gramíneas, pastos. ¿Ya? Lo que comúnmente nosotros le llamamos la pampa, ¿no? Así es alrededor de nuestra ciudad. Áreas de pastizales con arbolitos de diferentes tamaños, pero generalmente medianos, ¿no? Así como eso, ¿no? Bueno, este no. Es una cosa. Ya, entonces, ahí está. Este es lo más típico de esta área. Es un bosque mediterráneo. Ya, y si ustedes aún han salido por el campo por aquí, van a ver que es así. Claro que hay zonas más tupidas que otras, ¿no? Pero tenemos eso. La variedad de animales es mayor, así que no hay una variedad específica, pero principalmente suelen ser lagartos, víboras, monos y animales herbívoros de gran tamaño, como la
anta, por ejemplo, y animales carnívoros como los pumas, ¿no? Bien, pero hay una amplia variedad. Bueno, entonces, esos serían los biomas. El resto de los biomas los dejo para su tarea. Vamos a ver ahora lo que es variedad de seres vivos. ¿Ya? Cuando hablamos de variedad de seres vivos, se refiere a la diferencia, a los diferentes seres vivos que existen en una zona determinada. A eso se le suele llamar biodiversidad. ¿Ya? Entonces, la biodiversidad es la variedad de seres vivos en una zona. Puede ser un territorio específico, un departamento, ¿no? Un país, etc. Ya eso se determina dependiendo de lo que se quiere ver. Pues la variedad de seres vivos de nuestra zona es lo que vamos a llamar biodiversidad. La biodiversidad actualmente es considerada una riqueza, ya que se ha visto que cuanto más biodiversidad tiene un país, más probabilidad de generar recursos tiene. Eso significa que más probabilidad de conseguir cosas y poder mejorar económicamente. Siempre y cuando obviamente sea manejado de forma sustentable y de forma adecuada. Bien. Para medir la biodiversidad hay 4 formas de diversidad. ¿Ya? La diversidad genética, la de especies, de ecosistemas y cultural. ¿Ya? Vamos a ver una por una. Primero tenemos la diversidad genética. Esta diversidad se refiere a la variedad de genes dentro de una misma especie. Eso significa que para medir esta variedad tendría que hacer pruebas genéticas a los seres vivos de esa región, ¿no? Tendría que hacerle pruebas de ADN. Si bien se puede hacer, no es tan factible porque genera mucho costo. Sin embargo, se hace levantamientos genéticos en algunas partes. Por ejemplo, en el mar, que es más difícil que en tierra, entonces toman muestras del agua y se hacen pruebas genéticas de los seres vivos microscópicos que hay en esa agua, y unas computadoras se encargan de interpretar y clasificar las especies. Sin embargo, como es algo difícil de hacer por la parte técnica y tecnológica, entonces, para medir esta variedad, se suele tomar en cuenta lo que es el fenotipo. Cuando hablamos de genética, hay 2 cosas, el genotipo y el fenotipo. Y el genotipo se refiere a los genes que tenemos dentro de nuestras células. Y el fenotipo es la expresión de estos genes, que es lo que nos da ciertas características específicas. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo para entender esto es el perrito. ¿Ya? Entonces, ustedes todos conocen un perro, obviamente, y los perros saben cómo son. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los perros hay de todo tamaño, forma y color. ¿Ya? Son de la misma especie, lo cual significa que pueden cruzar entre ellos. Ya no son diferentes especies, son la misma especie, pero tienen diferentes características. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen ven varios perros. Saben que todos entre ellos pueden cruzar, ¿no? Pero sin embargo ven que tienen características diferentes, ¿no? Como el color, el pelo, la forma de sus rostros, sus orejas, etcétera. Todos son perritos, son la misma especie, pero lo que estamos viendo ahí es variedad genética. Y estas expresiones físicas que ustedes ven, como los colores, todo, es lo que se llama fenotipo. Es más notorio en los perros, porque es una de las especies domésticas más manipulada por el ser humano. ¿Ya? Ten en cuenta que el primer animal que domesticó el ser humano fue el perro. Fue lo que nosotros más domesticamos, ya antes que otros animales. Luego ya obviamente domesticamos otros. También hay diversidad genética en nosotros, como el caballo, que es menor, ya,
ya que hay variedades, pero no tanto como los perros, o también de los gatos. Ahí vamos a poner gatos. Y también hay variedad, como ven, por ejemplo, en esta imagen, pero no tanto como el perro, ¿ya? También vamos a hablar de los pollos y todo. Bueno, en las especies domésticas es más fácil determinar la variedad genética. La especie salvaje es diferente. Miren, lo que a mí pasaba, por ejemplo, cuando iba de muchacho al zoológico, yo era muy visitante del zoológico, me gustaba coleccionar plumas. Ya lo tengo todavía, mi colección de plumitas. Bien, la cosa es que cuando yo iba allá, veía los loros que ha reducido bastante los que yo conocía. Pero yo veía un loro y más allá de otra jaula y veía el mismo loro, idéntico, pero el nombre que le ponían era diferente. Entonces yo decía, dentro de mi ignorancia, que nos engañaban, ¿no? Que ponían dos mismos loros y le ponían nombre diferente. Pero ya después, cuando aprendí, me di cuenta que lo que pasaba, que eran variedades genéticas. Sucede que algunos tenían algo que los hacía diferente, pero que no era muy notorio. ¿Ya? Que a veces incluso hasta su nombre decía, como una manchita azulita debajo del ala, por ejemplo. Por todo lo demás se veían iguales, pero unos tenían una manchita azul debajo del ala y otros no. ¿Ya? Entonces, en la variedad salvaje también se ve esto, pero es menos que en las domésticas. ¿Ya? Bien. Eso es lo que se llama diversidad genética. Luego tenemos lo que se llama diversidad de especies. ¿Ya? Y cuando hablamos de diversidad de especies, hablamos de taxones. ¿Qué es un taxón? Un taxón es una característica física que se va a usar para poder clasificar a los seres vivos. ¿Ya? Se les suele subdividir en diferentes tipos, ¿ya? Y esto lo suelen usar los biólogos, ¿ya? Entonces, tal vez la mejor forma para poder que ustedes se den cuenta que es un taxón es hacer un análisis comparativo entre dos especies, lo que son los cánidos y los felinos, en otras palabras, el perro y el gato. Fíjense que si ustedes sacan al perro y al gato, obviamente imaginario, no van a ser una realidad, le sacan las patas, el hocico y los ojos, no sabrían si es perro o gato, a menos que sea por el tamaño, pero pónganle que son del mismo tamaño, no sabrían si es perro o gato, ya que la diferencia entre perro y gato son esos taxones. Uno, en las patas, que por cierto también son idénticas, la única diferencia en el gato es que sus uñas las puede meter, el perro no, ya es la diferencia. Ya. Ese sería un taxón, las uñas prensiles, ¿ya? El otro, su ojo, que han debido ver que el gato es delgado, el perro es redondo como nuestro, la pupila, ¿no? Bueno, y su hocico, que del perro es más fuerte, ya tiene molares más desarrollados, en cambio del gato es más débil y más que todo tiene desarrollados dientes incisivos y caninos, y sus molares son con filo, más que todo para cortar. ¿Ya? Bien, cada una de las características que les acabo de mencionar es un taxón. Como ven, entre el perro y el gato están las uñas, los ojos, el hocico. Son 3 taxones. Si yo comparo pollo con pato, hay más. Está lo que es el pico, la cresta, la pata, la cola, el tipo de pluma. ¿Ya? Y incluso se usa alguna característica específica de estas para dar el nombre a la especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pato, pues se le llama palmípedas porque una de las características que hace a esta especie es la pata que tiene esas membranitas para nadar, ¿ya? Bien, entonces los biólogos, por ejemplo, cuando te dicen en esta región hay tantas especies, aproximadamente te van a decir, ellos te van a decir también que apenas conocen el 20% de las especies. Entonces, como si apenas conocen el 20%, ellos pueden calcular sobre un 100.
Ellos hacen cálculos en base a los taxones. Lo que hace un biólogo cuando entra a una zona es recolectar especies de diferentes, y con eso él va haciendo un cálculo porque va capturando taxones de cada especie, y con eso él calcula más o menos cuántas especies puede haber en esa zona. ¿Ya? Bien, luego tenemos la diversidad de ecosistemas. Ya, si bien existe esta diversidad, porque hay ecosistemas variables, aún dentro de un mismo bioma. Acuérdense que el bioma decía que son ecosistemas similares, pero no los mismos. Pueden haber diferentes ecosistemas. Ya, por ejemplo, en una montaña puedo tener un ecosistema en la falda de la montaña, otro más arriba, otro en el valle. Ya. Pero el problema con los ecosistemas, cuando se los trata de medir, es que son difíciles de medir, por dos motivos. Uno, porque no tienen límites claros. Es muy difícil decir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y otro motivo es que muchas veces están superpuestos. Por ejemplo, lo que pasa en la Amazonía. En la Amazonía vamos a tener un ecosistema en el suelo, otro ecosistema a la mitad de altura de los árboles y un tercer ecosistema en la copa de los árboles. Y eso que no toma en cuenta los ecosistemas acuáticos que están por debajo. ¿Ya? Entonces, tenemos, fíjense, 3 a 4 ecosistemas montados uno encima de otro. Y por lo tanto, cuantificar, eso es difícil. Ya es la más difícil de medir, así que generalmente suelen ser datos estimativos y es lo que suelen hacer también los ecólogos. Bien, y por último, tenemos la diversidad cultural. Y para esto, les voy a pedir su ayuda ahorita. Para definir qué es diversidad cultural, primero necesitamos saber qué es cultura. Ya, así que vayan pensando cuál es el plato más típico de Santa Cruz. Solamente pueden decir uno en el chat. Si quieren ya pueden escribirlo. Pero el más típico, ¿ya? A ver, vamos a esperar su participación mientras yo voy diciendo que es cultura. No se olviden, pongan el plato más típico que ustedes crean de aquí de Santa Cruz en el chat. Vayan haciéndolo. Bien, ¿qué es cultura entonces? Cultura se define como la acumulación de conocimiento que ha hecho el ser humano a través de los tiempos para poder sobrevivir en un territorio determinado. ¿Ya? Entonces, cultura no es conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, es para poder sobrevivir. Y tampoco también, cualquier lado, como ven, dice en un territorio determinado. ¿Ya? Todo lo que ustedes conocen como conocimiento actualmente es cultura. ¿Ya? Solamente que de repente ya es tan variado que es difícil diferenciarlo. Por ejemplo, lo que están ahorita ustedes haciendo, ahorita estudiando, forma parte de la cultura, porque ¿para qué estudian? Para sobrevivir, ¿no? En este medio de ciudad en el que actualmente vivimos. ¿Ya? Bien, pero todo lo que es cultura es eso. Y esa se puede expresar de diferentes formas, como la comida, la vestimenta, las canciones, los bailes, formas de cultivo, comportamientos, etc. La cultura se expresa de muchas formas, ¿ya? Es importante entender cultura para poder así entender qué es diversidad cultural y por qué es tan importante. Ya no se insulten. Son como Ronald. Ay, sí. Bien. Entonces, sabiendo ya que lo más típico tiene que ver con cultura, y hablando de la comida, para que entiendan por qué es típico de esta zona, que tiene que ver con estamos hablando, vamos a hablar de eso. Entonces vamos a ver qué platos han puesto. No es para que les dé hambre, pero bueno, vamos a ver. A ver, han puesto sopa de maní, majao, locro, majadito, locro carretero, masaco. Bueno, y el sonso. Bien. Bueno,
El majadito sí es típico de esta zona, pero no es solamente de Santa Cruz, por lo tanto no es el más típico. El majadito se encuentra en todo el oriente boliviano, significa también en Beni y en Pando. Es más típico en Beni que en el propio Santa Cruz. Ya aquí solamente tenemos el majadito de pato, de pollo, vaca y charque. Vayan a Beni y se van a sorprender con la variedad de majaditos. Hay de todo. Yo, como a manera de hacerme la burla, pero de verdad hay, porque me lo han ofrecido, hay majadito hasta de mono cotudo. Ya, allá, por si acaso. Majadito de charque, majadito, perdón, de chorizo, de pescado, de cola de lagarto, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces es más, ¿no? Por allá. El locro no es típico de Santa Cruz, ni siquiera de Bolivia. Es español. Ustedes van a encontrar el locro en toda Latinoamérica, ya que es traído por los españoles. ¿Ya? Pero el locro carretero, como mencionan los compañeros, sí es más típico, porque es una forma de locro característico que solamente hay en esta zona. ¿Ya? Pero ninguno le aceptó cuál es el plato más típico. Bueno, el masaco también, pero ya se ha dicho que también hay en Pando. Es más, masaco lo conocen con otros nombres en Argentina y en México, ¿no? Eso incluye el famoso cuñapé, que en otros lados también hay. No es tan típico de acá. Pero hay uno que sí es muy, muy, muy típico y que no lo van a encontrar en ninguna parte. Y es el famoso platito de los domingos. Y en esta época de yesquera, ha sido los platos que más se ha usado. Es la famosa, patasca. Miren, el plato más típico de Santa Cruz es la patasca. Hay también en Beni, pero es derivado del de acá. Ahora, lo interesante, miren, la patasca es que es un plato de aquí, del oriente, pero su nombre es quechua. Interesante, ¿no? Quechua. Si ustedes van a La Paz, Oruro, y piden patasca, les van a vender un mote seco, porque la palabra patasca significa mote reventado, que es el que se usa en la patasca, ese mote que al hacerlo cocer revienta, ¿no? Entonces, de ahí el nombre deriva. Ya. Ahora, analizando estos platos, la patasca, el majadito que ustedes mencionan, el locro carretero, ¿qué tienen en común? ¿Por qué son típicos de esta zona? ¿Y por qué tiene que ver con la cultura? Sucede que cuando los colonizadores empezaron a ingresar a esta zona, para poder sobrevivir, necesitaban trasladar alimento. Y estamos hablando de época en la que no había refri, ya no había refrigeración. Entonces, para poder sobrevivir, necesitaban meter alimento que no se pudra. Ya puedes ver que en otros platos típicos de esta zona tienen que ver con charque, con arroz, con plátano, que son alimentos, o la yuca, que pueden guardarse por mucho tiempo y no se frega. ¿Ya? Y la patasca, ¿por qué? Porque el chancho de monte es característico de esta zona. A menos los que han andado una vez en el monte cazando, saben que el chancho es lo que más se caza. Entonces la gente que entraba por acá traía el mote, ¿no? Y cazaba un chancho. ¿Ya? Y una regla, por si acaso, para salir al campo, a menos acá, es siempre llevarse sal. Entonces lo que hacían es, una vez que cazaban a ese chancho, la mayor parte de la carne la salaban para hacerlo charque y así conservarlo. ¿Ya? Y la cabeza la hacían cocer, ¿ya? En agua, ¿ya? Sí, el pozole es parecido, pero no es lo mismo, ¿ya? El pozole es con sal. Y una característica típica de la patasca es que no tiene sal. Y ahí es donde les iba a decir. La pregunta es, ¿por qué no tiene sal? ¿Ya? Esa pregunta, no sé si aún es respondido. Yo me la he tenido que responder porque yo nací en La Paz y mi familia viene por allá. Y a mí me encanta la patasca. Pero cuando viene mi familia, siempre me preguntan por qué no tiene sal. Ya me cansé de... Así que tuve que investigar. Bien. La pregunta es por qué no tiene sal la patasca. Entonces, lo que ellos hacían, una vez que cazaban chancho y la cabeza la hacían cocer, como ya saben que se hace la patasca, no le ponían sal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque interesantemente la patasca, cuando ustedes le ponen sal,
para la tarde ya está podrido. Pero si no lo ponen sal, se puede conservar por varios días. Y eso es interesante. ¿Ya? Y de ahí la característica de la patasca en esta parte del planeta. ¿Ya? Ya. Si ustedes se van a Oruro, van a ver que ya los platos de Oruro, todos están relacionados con cordero. Bueno, la mayoría, ¿no? Brazuelo de cordero, costillar de cordero, timpu, rostro asado, etcétera. Ya van a ver, o sea, yo viajo bastante, así que he probado varios de estos platos. ¿Ya? Porque ya hay bastante cordero. Ya menos en temporadas más antiguas no les llegaba mucho carne de vaca. Si nos vamos a Beni, los platos están relacionados con el pescado. Ya, allá, por ejemplo, si ustedes piden masaco, no es como aquí un retacito, ya le van a dar como un plato del mediodía, masaco con su porción de bife o su porción de churrasco. Pero hay un plato que es bien típico de Beni, que no lo encontré en otra parte, que es el gallinazo. No sé si alguno de ustedes será el Beni. El gallinazo es un plato en el cual se hace como el arroz con leche, pero en vez de usar leche, se usa chocolate. ¿Y por qué? Porque es una zona que trae chocolate. Es una zona chocolatera, el Beni. ¿Ya? Si ustedes se van a Sucre, por ejemplo, a menos los que no les gusta el ají, van a sufrir el Sucre. En Sucre casi todos los platos tienen ají. Casi todos. Hasta hay una sopa que se llama soltero, que es picante. ¿Ya? Si ustedes piden allá, vámonos a Sonoya, te van a dar con ají. O sea, todo viene con picante. Muy raro es el plato que no tenga ají. Es más, si ustedes van al mercado a comprar ají a Sucre, no es como acá. Ustedes acaban, simplemente dicen ají colorado, ají amarillo. Si ustedes van a pedir eso en el mercado de allá de Sucre, te van a mirar raro. Porque allá hay variedad de ajíes. Ahí uno tiene que decir ají serrano, ají de otro, así, ¿no? Con nombres específicos. ¿Ya? Porque es una zona productora de ají. Entonces, como están viendo, la forma de alimentarnos tiene que ver con lo que yo puedo usar para sobrevivir en ese ambiente. Y cada lugar del planeta ya ha tenido sus formas. Ya si ustedes se van a ciudades que son cerca del mar, van a ver que muchos de sus platos tienen que ver con alimentos extraídos del mar. ¿Ya? Entonces, mucho depende de eso. Eso es la comida. En la vestimenta, bastante obvia algunas cosas. Por ejemplo, ustedes imagínense si van a poder sobrevivir con tipoy en La Paz. Se dan cuenta, es imposible. Ya allá en La Paz va a tener que sobrevivir con poncho, con chulo, ¿no? Ya, claro, hoy día las chamarras, ¿no? Pero estoy hablando de lo que usábamos activamente. Entonces, para poder sobrevivir, yo necesito tener un conocimiento, ¿ya? Porque si no, no puedo sobrevivir en esa región. Bueno, de todas maneras, como se me está acabando el tiempo, ya mañana les cuento.